cuando hablamos de proceso, veamos qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la palabra proceso? ¿Qué significa proceso? Es algo muy sencillo, es simplemente la acción de ir hacia adelante. Eso es un proceso, ir hacia adelante. O sea, hacer esto que estoy haciendo, eso es un proceso, paso a paso, caminar hacia adelante, paso a paso. Es así de sencillo, eso es proceso, ir hacia adelante. Entonces, cada vez que nos mencionen o que escuchemos la palabra proceso, el proceso es caminar hacia adelante, es algo que nos va a llevar siempre ¿hacia dónde? Hacia adelante. Entonces tenemos que tener eso siempre en mente. Ahora, yéndonos un poco más adentro de lo que se dice la etimología de la palabra, ¿verdad? Una palabrilla domingo ahí, ¿qué es proceso? Proceso viene del latín, ¿verdad? Obviamente casi todo el español proviene del latín, pero vean qué interesante, viene de la palabra pro, que significa para adelante, y cedere, que significa caer o caminar. Es interesante, vean ustedes qué interesante, ¿qué tiene que ver la palabra caer ahí? Pero bueno, en el antiguo la palabra cedere también se usaba tanto para caer como para caminar. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que el caer no significa retroceder. El que falles una vez no significa retroceder. El que falle significa, ok, fallaste, caíste, pero te puedes volver a levantar y seguir hacia adelante. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos quiere dar a entender. O sea, la palabra proceso siempre nos va a llevar hacia adelante. No necesariamente en un constante, porque puede que fallemos, puede que caigamos, pero siempre en la mente de lo que es el proceso, de ir hacia adelante, pero no es ir hacia adelante, ir por ir, porque es ir hacia un fin determinado, ¿okay? Es ir hacia un fin determinado, saber hacia dónde tenemos que ir. O sea, el proceso tiene una meta, el proceso tiene un lugar hacia dónde nos lleva. Entonces, cualquier proceso, y si ya nos empezamos a entrar en los procesos de Dios, Dios siempre va a buscar llevarte hacia adelante para un fin determinado. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos siempre en mente. Es muy importante que siempre que Dios nos habla que vamos a pasar un proceso, no pensemos que es algo complicado, es simplemente ir paso a paso, escuchándolo a Él, que es lo que quiere que vayamos haciendo, y eso nos va a llevar a un fin. Porque algo es seguro, siempre que pasas por un proceso de Dios, es para mejorar un aspecto de tu vida. ¿Okay? Siempre que pasas por un proceso de Dios es para mejorar un aspecto de tu vida. Eso es importantísimo. O sea, Dios no nos pone a hacer procesos por jugar, ¿no? Dios nos pone a hacer procesos para irnos limpiando, que vayamos entendiendo ciertas cosas, que vayamos haciendo algo para ayudar al prójimo en otras cosas. O sea, siempre hay un fin y siempre Dios tiene todo bajo control. Entonces, así como la idea de ir hacia adelante y de ir haciendo cosas, uno le puede preguntar, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué irnos limpiando? ¿Para qué estar en estos diferentes tipos de procesos? Y tal vez algunos que ya son creyentes dirán, pero si ya acepté a Cristo, ya soy salvo, ya para qué hacer otra cosa, ya con eso estoy listo, ¿verdad? Y puede que sí, pero ojo lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro 1 del 15 al 16, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Y eso no se lo está diciendo a los santos de la Iglesia Católica, no, esto es para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Esto es una palabra que a veces uno si ustedes han leído 1 de Pedro y pasan por esta sección, tal vez la leemos muy superficialmente, pero eso es algo muy profundo. O sea, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros? ¿Ah? Que seamos santos en todo lo que hagamos. La pregunta es, ¿somos santos en todo lo que hacemos? ¿Ah? Entonces, ahí es donde vienen los procesos, porque ¿qué es lo que buscan los procesos? Ayudarnos a mejorar en cosas para que día a día nos vayamos acercando a eso, a ser santos en todo lo que hagamos, tal como Dios, quien los eligió, o sea, nos eligió a cada uno de nosotros, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo, eso lo dice Dios. Entonces, por eso es muy importante tener eso en mente, por eso es muy importante saber que el objetivo de los procesos es para eso, para buscar que nosotros aprendamos y sigamos caminando en los diferentes aspectos de la vida cristiana. Pero
así como dijimos, ¿verdad? Así como dijimos que proceso es caminar hacia adelante y es hacer esto, ¿verdad? Claro, aquí muy bonito, ¿verdad? Porque está en plano, está tranquilo, o sea, yo puedo estar caminando sin ningún problema. Pero habrán procesos, ¿verdad? Donde es caminar hacia adelante, pero no es tan fácil, ¿verdad? Ya se pone complicado, ya hay momentos en donde necesitamos ver, o ir con cuidado, ir despacio, o estar inclusive hasta necesitar tal vez un apoyo, porque digamos, si queremos hacer eso, pasar por una tablita muy pequeña de un lugar a otro, desde un lugar alto, probablemente vamos a necesitar apoyo. Y a veces tenemos a los hermanos, ¿verdad?, que en Cristo, que nos apoyan para avanzar, pero no podemos depender de otros para apoyarnos. Y ahí es otro mensaje interesante, y vamos a tomar la palabra del sembrador, que nos dice algo muy interesante, pero vamos a escuchar qué nos dice la palabra del sembrador. Cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él respondió: A ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las Escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Ok, entonces esta es la parábola del sembrador. Pero vamos a ver, vamos a desglosarla bien puntual, porque hay cositas que a veces igual uno lee, las escucha, tal vez la historia ya es muy conocida para muchos, pero hay cosas que siempre nos dejan. Por eso siempre es bonito estar leyendo y releyendo las mismas historias, aunque ya la hayamos aprendido miles de veces. Siempre Dios tiene algo nuevo para nosotros, entonces siempre es importante estar leyendo. Pero concentrémonos, por ahora nos vamos a concentrar en este versículo, el versículo 13 de la historia. Ojo qué interesante, dice: las que cayeron sobre las piedras son los que al oír la palabra la reciben con gozo, pero como no tienen raíces profundas, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender ahí? ¿Qué necesitamos entonces para mantenernos en la palabra de Dios? ¿Qué necesitamos para mantenernos en la vida cristiana? ¿Qué creen ustedes? Tener raíces profundas, ¿verdad? Que sería lo contrario, porque entonces si no tenemos raíces profundas, esto es lo que nos va a pasar. Por eso es importante entonces
trabajar esto de las raíces profundas. Vamos a ir entendiendo un poco esto de qué son las raíces profundas. Acá podemos ver este hermoso árbol, ¿verdad? Este es el árbol de Guanacaste, para los que no lo conocían. Bueno, yo tampoco lo conocía muy bien hasta que ya puse a estudiar qué era ese árbol. Pero vean qué interesante esa foto. Esa foto, vean el zacate. El zacate está, eso se ve que es tiempo de seco, era un verano. Entonces el zacate se pone así de ese color. Pero el árbol está con todas sus hojas verdecitas. Para que una hoja esté verde necesita tener agua, necesita tener líquido. ¿Cuánto líquido debe llevar las raíces a cada una de esas hojas? ¿Cuántas hojas tendrá ese árbol? ¿Y cuánta agua tiene que estar llevando? ¿De dónde estará consiguiendo el agua las raíces? Bien profundo, ¿verdad? Entonces, primero para sostener ese tronco, ¿verdad? Sostener ese follaje, necesitas tener una raíz bastante profunda. Y entonces aquí vienen cositas interesantes. ¿Cómo empieza ese árbol? Aquí tengo yo una semilla del árbol de Guanacaste. Es una semilla del árbol de Guanacaste. Ahí vamos a ver si podemos hacer algo, porque yo sé que tal vez no todos la pueden ver. Vamos a ver si logramos. Ahí la, ¿ok? Así, chiquitito. De ahí sale ese arbolote, ¿ok? De ahí sale ese arbolote, de esta semillita. Son las cosas increíbles de la naturaleza, ¿verdad? Y esto es definitivamente mano de Dios, ¿verdad? Porque acá lo podemos ver ya en la semilla ahí en tierra, ¿verdad? Ahí como empieza ese brotecito ahí que lo vemos, ese brotecito, así empieza el árbol de Guanacaste. No sé cuántos años durará en llegar a tener todo ese tamaño, ¿verdad? Pero así empieza. Y para los que no somos agricultores, ¿verdad? Tenemos que repasar lo que nos enseñaron en la escuela de cómo es el proceso de germinación. Entonces, para eso está esa laminita ahí. Recordemos el proceso de germinación, que está la semillita, uno pone la semilla. ¿Dónde se pone la semilla? La tierra, ¿verdad? Hay que enterrar la semilla. Y de ahí empieza, porque, ojo, esta semilla yo la tengo desde hace un montón de años, ¿eh? Desde hace un montón de años tengo esta semilla, pero no ha germinado, no ha sacado raíz. ¿Por qué? Porque no está en la tierra. Tiene que estar en la tierra para que empiece el proceso. Entonces, eso es un punto ahí que vean ustedes cómo las cosas van calzando, ¿verdad? Ya ustedes ya escucharon la parábola del sembrador y cómo vamos entendiendo cosas conforme vamos viendo cómo es que la naturaleza se va comportando. Por eso es importante siempre ir un poco más allá de leer la palabra de Dios, sino ahí es donde llaman estudiar la palabra, ir un poco más allá, no simplemente leerla, sino preguntarle la palabra, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué significa esto? E ir más allá, y así Dios les da mensajes importantes a cada uno de nosotros. Entonces, vemos ahí, vemos cómo la raíz empieza, ya empieza el brote, y la raíz cada vez va agarrando más hacia lo profundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la semilla? La semilla, la parábola lo dice, o sea, Jesús nos dice quién es la semilla o qué es la semilla. La semilla es la palabra de Dios, o sea, ahí no tenemos duda, sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Téngase eso siempre en la mente, la semilla es la palabra de Dios. Ahora bien, si la semilla es la palabra de Dios, ¿okay? Si la semilla, eso es lo que nos dice la parábola, si la semilla es la palabra de Dios y la tierra somos nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da a entender la parábola, la tierra somos nosotros que recibimos la semilla, ¿verdad? Nosotros recibimos la semilla, y entonces, ¿qué viene a ser la raíz? ¿Qué viene a ser la raíz? Ahí los dejo pensando un ratito, ¿qué será la raíz entonces? Si la semilla es la palabra de Dios, la tierra somos nosotros, pero sí nos habla de que si no tenemos raíces profundas, no vamos a permanecer. Entonces, ¿qué vendría a ser la raíz? La raíz es el desarrollo de la palabra de Dios en tu vida, ¿okay? La raíz es el desarrollo de la palabra de Dios en tu vida. Por eso es muy importante desarrollarse en la palabra de Dios. Tal vez usted se preguntará, como hace el pastor, ay pastor, dígame cómo, no le digan que lo remedie, ¿verdad?
que es a veces ay pastor, ¿cómo es que se hace eso para poder desarrollar eso? Bueno, la misma palabra nos dice cómo desarrollarnos en la palabra de Él, ¿verdad? Y vean ustedes qué interesante cómo todo esto se va uniendo. Entonces, volvemos a el hecho de tener raíces profundas. Necesitamos tener raíces profundas, llévense eso en la mente, necesitamos tener raíces profundas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desarrollando la raíz que es la palabra de Dios, ¿okay? Desarrollando qué es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, allá hay digitales, ¿verdad? Pero yo todavía tengo cuando no habían celulares, ¿verdad? Entonces uno andaba con la Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces aquí esa era la que yo andaba, pesadita, pero bueno, esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces esto es en lo que tenemos que desarrollarnos, pero ojo, qué interesante. ¿Cómo alcanzamos esa raíz profunda? Josué 1:8. Estudia constantemente este libro, ¿okay? Estudia constantemente este libro de instrucción. Vamos a leerlo despacio para que vayan captando cuál es la idea. Estudia constantemente este libro de instrucción. No dice léalo, dice estúdialo, ¿okay? Estúdialo. Y estudiar y leer no es lo mismo, ¿okay? Entonces hay que estudiarlo. Y ojo, da dos cosas interesantes. No dice solo estúdialo, dice medita en él. Solo en la mañana, solo en la tarde, a mediodía, cuando tengo tiempo. No, de día y de noche. Y no es para que se quede ahí la lectura, no es para que se quede ahí el estudio o la meditación. ¿Para qué es? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. O sea, hay mucho que estudiar. O sea, el hecho de estudiar la Biblia nos va a ir enseñando y nos va a ir mostrando qué es lo que Dios quiere para nosotros. Este es el manual de vida. Este es el manual que todo cristiano debe entender, que este es el manual de usuario, que Dios nos da para ir haciendo lo que Él quiere que hagamos. Y entonces, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, solamente, ojo, solamente así prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. A veces tal vez nos preguntamos, es que Dios no me prospera. ¿Qué estará pasando? Es que Dios no me da esto, es que Dios no me... ¿Qué estará pasando? Estás estudiando, estás meditando, y no es solo estudiar y meditar, no es dejarlo aquí, es traerlo acá, es interiorizarlo, porque la forma de poder entonces asegurarnos de obedecer todo lo que ahí está escrito es que lo tengamos no solo aquí, sino aquí también. O sea, tenerlo interiorizado en nosotros. Por eso ven qué interesante cómo se une la palabra del sembrador con esto. ¿Por qué? Porque si la tierra somos nosotros y la raíz es el desarrollo de la palabra de Dios, ¿en dónde se desarrolla la raíz? Se desarrolla en nosotros, no en el libro, no en el papel que está ahí, sino tiene que estar en nosotros. Y para que esté en nosotros, ok, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que investigar más y aprender más y estar deseosos de estar constantemente leyendo, pero no es aprender por aprender, es aprender para obedecer, ¿okay? Es aprender para obedecer, ese es el objetivo. Y cuando ya lo tengo interiorizado, entonces ya la obediencia casi que sale de forma automática. El mismo espíritu que Dios nos ha dado en cada uno de nosotros ya nos va indicando, no, mira, eso no está bien, mira, eso no lo hagas. Hay muchas veces que los cristianos preguntan, mire, y es que tal cosa es pecado, mire, y es que la otra es pecado, mire, y es que hacer esto, el mismo espíritu te lo va a ir diciendo si eso no es, porque hay temas controversiales, ¿verdad? Y eso sabemos, y la única forma de usted estar seguro si eso no es metiéndose en la palabra de Dios y meditar y aprender de lo que Dios quiere decir para vos. Entonces, eso es lo que nos va a dar, eso es lo que nos da la palabra de Dios para poder entonces discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Porque igual sabemos que Dios, Jesús en su oración le dijo a Dios, mira, no te pido que los quites del mundo, sino que lo apartes de él, ¿verdad? Entonces, que nos cuide. Entonces esa es la oración de Jesús, para que no nos pongan una burbuja por allá, sino que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y para poder
diferenciarnos y discernir qué es lo que está bien, qué es lo que nos ofrece el mundo que no podemos tomar, qué es lo que nos ofrece el mundo que no debemos aceptar, la única forma es tener raíces profundas, y para tener raíces profundas es meditando en Él de día y de noche, o sea, constantemente. Entonces, que a veces tal vez pensamos, yo paso todo el día escuchando música cristiana. Está bien, está bonito, pero eso no es meditar y no es estudiar la palabra de Dios. No es que sea malo, no es que estoy diciendo que lo cambie uno por otro, no, lo importante es que saque su tiempo a estudiar. Que otros dirán, yo paso viendo ahí en YouTube las prédicas del pastor Andrés en el canal de YouTube. Bueno, eso está bien, muy bien, pero usted tiene que darse su tiempo para estudiar, su tiempo de palabra, para saber que lo que Dios quiere hablarle a usted específicamente. Porque algo que tenemos que estar claros es que cuando uno pregunta ¿para quién está escrito esto? Normalmente, esta es la palabra de Dios para todos los hijos. A mí me gusta pensar de esta forma. Esto no está escrito para todos los hijos de Dios, no, está escrito para cada uno de nosotros, que es diferente. O sea, está escrito para Don Salvador, está escrito para Jenny, está escrito para Angelito, y para cada uno de nosotros está escrito. O sea, Dios tiene palabra y mensajes diferentes para cada uno de nosotros, porque nuestras vidas son diferentes. Pero la palabra es la que cuando uno está metido en Él, cuando uno está metido en esto, Dios nos va a decir qué son las cosas que tenemos que trabajar. Entonces, esta es la palabra de Dios para usted, ¿verdad? Si bien es cierto, no la necesita que tener así físicamente, ya hay muchas digitales, ¿verdad? Perfectamente en el celular y donde sea puede estar meditando, ¿verdad? Pero sacando el tiempo. Meditar no es ir ahí en el bus y ver ir leyendo, no, es que meditar es más allá. Meditar es sentarse a ver, esta es así como estamos haciendo con la palabra del sembrador, otra interesante, ahí se las dejo para que mediten, ¿verdad? En la enseñanza que nos dio el pastor en los altares familiares, en la de la vid, ¿verdad? La vid verdadera, uno puede preguntarse ¿por qué Jesús escogió la vid es la planta de uva? ¿Por qué escogió la planta de uva para dar el ejemplo? ¿Por qué no usó un árbol de olivo? ¿Por qué no usó un árbol de higo, que en aquellos tiempos también eran muy comunes, ¿verdad? ¿Por qué usó como ejemplo la planta de la uva? ¿Por qué usó esa para dar el ejemplo de los pámpanos y el cuidado y todo? Ahí se los dejo de tarea para que mediten, y yo les aseguro que van a encontrar cosas interesantes del mensaje de Dios, que hace que la raíz crezca más profunda, porque al final es eso. Cuando usted estudia, realmente lo que está haciendo es eso, haciendo que su raíz empiece a crecer cada vez más profundo. Pero bueno, hay muchos tipos de raíces, ¿verdad? Hay muchos tipos de raíces en la naturaleza, ¿verdad? Aquí lo importante es que sea raíz profunda. Y a veces tal vez creemos de que eso es de la noche a la mañana. Las raíces no es que van de la noche a la mañana. Hay raíces que sí, no de la noche a la mañana, pero sí en un tiempo corto. Por ejemplo, el frijol. Yo creo que todos aquí pasamos, no sé si en la actualidad lo hacen en las escuelas, pero yo creo que todos hicimos el experimento del frijolito en el vasito, ¿verdad?, de vidrio, con un algodón humedecido, ¿verdad? Y ya en cuestión de una semana creo que ya empezaba a salir la raíz del frijolito, ¿verdad? Entonces, tenemos el frijolito, ¿verdad?, para ir, y ahí uno veía cómo iba creciendo la raíz. Ya si uno lo dejaba un mes y todo, ya tenía una mata, una cosecha y todo, ¿verdad? Entonces ahí ya podía tener sus frijoles. Pero también hay algo interesante. Vean, por ejemplo, esta es la planta, ahí tal vez no sé muy bien, pero esta es la planta del ginseng rojo, ¿okay? El ginseng es algo parecido al jengibre. La raíz es algo parecido al jengibre, pero parece que es mejor a nivel nutritivo y tiene muchas cosas más. Pero lo interesante de esta plantita, uno ve esa plantita así, tal cual, ¿verdad? Esta es la raíz de esa planta, pero ojo, esa raíz, así como la vemos, para que esté ya así en su forma ya rica para comer, son 7 años. Para que esa raíz alcance ese grosor, esa fortaleza, son 7 años. Para una plantita de ese tamaño,
7 años. El ginseng es una de las plantas de más lento crecimiento. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Bueno, que muchas veces cada uno de nosotros no tenemos que comparar cómo va nuestro desarrollo con el desarrollo de los demás. Cada quien va al ritmo que Dios quiere. ¿Okay? Si tal vez uno a veces dice, mira, es que aquel ya sabe esto, ya está aquí, ya está allá. Los procesos son diferentes y la forma en el desarrollo de cada quien es diferente. Lo importante es ir adelante. No se preocupe si usted siente que va a paso lento. Lo importante es siempre ir ¿hacia dónde? Hacia adelante, ¿verdad? Eso es lo importante. Paso lento, paso rápido, pero lo importante es ir hacia adelante. Entonces, eso es lo que vamos entendiendo entonces de las raíces. Y algo importante acá también, volvemos aquí a leer en Josué, el que leímos hace un ratito era Josué 1:8, ¿verdad? Donde Dios nos manda a estudiar y leer, pero Dios dice, no, yo conozco la tusa con la que me rasco, ¿verdad? Entonces, inmediatamente que nos manda a leer y a estudiar la palabra de Dios, nos dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en el tiempo nos vamos a decepcionar o a ponernos así, que es que ya llevo 3 años en esto, mejor ya lo dejo así. O ya el ritmo del trabajo, o el ritmo de la vida, ya empieza a relegar el tiempo que teníamos para Dios, y entonces ya empezamos a tomar ese tiempo en otras cosas, y entonces ya lo vamos dejando. Pero, ojo, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entonces, sabiendo que vamos a pasar momentos en donde tal vez ya tenemos muchos años, tal vez de estar en los caminos de Dios, y he escuchado tal vez alguna gente decir, no, es que yo voy a darme unas vacaciones para descansar de las cosas de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? No, suena raro, o sea, como que, o sea, no sé, yo no capto cómo calza esa frase en la vida cristiana, ¿verdad? O sea, voy a darme unas vacaciones en las cosas de Dios, o sea, no sé, pero eso no puede ser, ¿verdad? O sea, entonces, no hay que desanimarnos, siempre seguir adelante, que si ya lleva 10, 15, 20, 30 años en los caminos de Cristo, que cada día siempre sea un día nuevo que Dios le da, porque así es, y ese día pues dedíquele a Él su tiempo para meditar en su palabra, y siempre hay algo que mejorar en nosotros, siempre va a haber algo. Entonces, por eso es importante tener esa mentalidad, caminar hacia adelante, lento o rápido, pero siempre hacia adelante, y nunca desanimarse con el tiempo, porque a veces arrancamos como esos maratonistas, ¿verdad? O esos, pues la maratón es uno que usted no puede arrancar rápido, ¿verdad? Porque usted arranca rápido, ya a los 100 metros ya está cansado y ya no llegó ni al primer kilómetro, tiene que ir despacio, ¿verdad? Ahora, si está en la carrera, los 100 metros no puede empezar despacio, ¿verdad? Entonces, cada quien vive su carrera, ¿Cómo sé cuál es mi carrera? Métase con Dios, Dios le dirá cuál es su ritmo, Dios le dirá cuál es su tiempo, Dios le dirá todo, pero lo importante es buscar tener la raíz profunda. Repasando nuevamente la parábola, ¿okay? Gracias. Repasa a veces las del pastor también. Junto al camino, ¿okay? ¿Qué es? Recordemos que nosotros somos la tierra, ¿verdad? Pero podemos ser diferentes tipos de tierra según lo que nos dice la parábola. Entonces está junto al camino, que es un corazón duro, sin preparación y sin deseos de rectitud, sin deseos de buscar el bien. Eso es un corazón duro, que al final las aves, ¿verdad? Que la alegoría puede ser que es el mismo diablo el que se lleva la palabra, quita la palabra de Dios de esa persona y se la lleva y se perdió. Entonces, hay gente que es así, ¿verdad? Que no quiere nada con Dios, llega alguien y le habla y no me diga nada de eso, no me hable nada de Dios porque yo pasé tal experiencia, porque yo hice esto, etc., o no creo en eso. Hay gente que es así. Está la tierra que es un pedregal, ¿verdad? Que ahí no tiene raíz, es una persona que no hay raíz en el evangelio, no hay una conversión fuerte, verdadera.
y por lo tanto brota, ¿verdad? Tiene una raíz poco profunda y termina secándose y termina alejándose de la palabra de Dios, ¿verdad? No siguió desarrollando esa no era tierra buena, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces también vamos a encontrar personas que son así. Aquí lo importante es que podemos cada uno de nosotros identificarnos. O sea, usted tómese su tiempo, identifíquese y sepa en cuál terreno es usted, ¿verdad? Está el de los espinos, ¿verdad? Donde tal vez sí tenemos o queremos la semilla, ¿verdad? La tenemos ahí, la semilla de la palabra de Dios, pero también hay otras semillitas por ahí, ¿verdad? Hay otras semillas que son lo que hablan ahí de los espinos, que son las preocupaciones, que son las cosas banales, que a veces entonces empezamos a fijarnos en esas cosas, y empieza a crecer más los otros deseos que la palabra de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué termina haciendo? Termina entonces ahí ahogando la palabra de Dios. Entonces, hay ese tipo de personas, hay que cada quien que se mida, ¿verdad? Con su propia vara, como dicen, y ir revisando. Y tenemos ya el ejemplo de la tierra buena, ¿verdad? Donde es una persona de buen corazón, sincero, y con una conversión verdadera, o sea, que entiende muy bien qué es lo que hizo Cristo por cada uno de nosotros, y entonces busca desarrollar esa raíz, ¿verdad? Y por lo tanto recibe el evangelio, y se esfuerza por lograr una vida en santidad, ¿verdad? Porque al final recordemos lo que dice la palabra: sed santos en todo lo que hagan. Eso es lo que se llama buscar una vida en santidad, y eso es una meta de todo cristiano, pero es algo que va con diferentes procesos, diferentes tiempos, diferentes palabras que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y lo importante de esto, si usted ya se identificó en alguno de estos, lo importante es que no importa si estás en cualquiera de los otros, no importa qué tipo de tierra seas, tiene la capacidad de convertirse en una tierra buena, ¿okay? Usted tiene la capacidad de convertirse en una tierra buena. Si era corazón duro, puede llegar a ser tierra buena. Si tiene otras semillas en su vida, puede quitarlas de ahí. Aquí es la parte importante también de entender esta parte de la parábola. Si usted está, o si usted siente que es de alguna de estas, tiene la capacidad de convertirte en tierra buena. Ojo, y aquí es algo importante. ¿Quién es el que tiene la capacidad de convertirse? Es Dios. Sí, Dios nos puede hacer tierra buena, pero Dios no quiere que por medio de Él la hagamos, sino que sea una decisión nuestra, ¿okay? Es una decisión nuestra. El entonces nosotros decir, bueno, voy a hacer una tierra buena. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque en diversas parábolas, en diversos milagros que Dios ha hecho en la Biblia, se ve que Dios no hace el milagro completo por sí mismo. ¿En qué me refiero? Que Dios siempre pone a la persona a hacer algo. Y si la persona no puede hacerlo porque está ya totalmente, y conocemos el caso, ¿verdad?, de una persona que estaba totalmente inválida, que no podía moverse, que estaba totalmente tieso, que lo único que movía eran los ojos, ¿verdad?, totalmente ahí. Los amigos, o sea, alguien tuvo que hacer el esfuerzo por él. Los amigos lo cargaron, lo llevaron, se subieron en un techo, y saber cómo llegó ese chavano donde Jesús, pero llegó y el milagro fue hecho. Pero si no hubo acción, no hubo milagro. Si no hubo acción, no hubo milagro. Ese viejo refrán de nuestros abuelos, orando y con el mazo dando, es cierto, es así. O sea, no es simplemente orar y por las cosas y ya. No, tiene que usted tomarse su esfuerzo para hacer las cosas. Por eso es que la palabra de Josué dice: mira que te mando que te esfuerces, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces, o sé fuerte, ¿verdad? En otras versiones ponen sé fuerte. Entonces, ¿por qué? Porque es también parte de uno la responsabilidad de hacer crecer esas raíces. Entonces, eso es importante, y podemos ver cómo en diversas parábolas tenemos estos casos. Vamos a ver parábolas, milagros. Vamos a ver algunos de ellos
Ahora sí, préstemela. Ya, esa es la última. Vamos a recordar ahí Juan 11. Esa sí no la tengo ahí. Vamos a verla de acá. Esta fue también una de las historias que nos presentó en el altar familiar, ¿verdad? Esperemos que lo estén trabajando, que lo estén viendo, ¿verdad? Tienen momentos interesantes ahí con el altar familiar. En Juan 11 es donde se relata la historia de Marta y María cuando estaba con la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y recordemos ahí, bueno, que llega Jesús, ¿verdad? Que estuvo un tiempo aparte, ¿verdad? Estuvo un tiempo aparte de ellos, de María, Marta y María y Lázaro, que eran hermanos. Él está en otro lugar cuando Lázaro muere, ¿verdad? Entonces Jesús pues está en sus cosas y llega después a donde ellos, e inclusive hasta le dice Marta de que como que le dice, ya para qué, ya está muerto, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo interesante de eso es los reclamos que le hace Marta, pero viene ya en el versículo, vamos a empezar en el 33, ¿verdad? En Juan 11, 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. En el versículo 35 Jesús lloró. En la versión Reina Valera este es el versículo más pequeño que hay, ¿verdad? Con cultura general. Ya en otras versiones pone y Jesús llora, entonces ya no es el más pequeño. Pero en la Reina Valera pone Jesús lloró. Pero bueno, continuando ahí, o sea, sabemos, bueno, ya la parte que Dios conmovió, Jesús estuvo conmovido y todo lo que sintió Jesús en ese momento. Y entonces dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Seguimos en el 36. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Esa piedra no era cualquier piedra, era una piedra grandecita, porque cubría todo el sepulcro, que era grande, ¿verdad? Entonces era una piedra pesada, tenían que moverla entre varios, y entonces dice: y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra, quitad la piedra. Bueno, y Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo: Señor, quede ya, porque es de hace 4 días. Ahí de hecho, como que Marta no quería tampoco o sea, si bien creía en Jesús, sabía que Jesús podía sanarlo, pero como que no creía que podía resucitarlo, porque ¿para qué vamos a quitar la piedra si ya tiene 4 días de muerto, ¿verdad? A pesar de que ya Jesús le había dicho que lo iba a resucitar. ¿Cuántas veces nos ponemos nosotros de tercos? ¿Cuántas veces nos ponemos nosotros de tercos en el momento en donde Dios nos dice algo y nosotros decimos: no, ya para qué? Ya no es necesario, ya pasó, ¿verdad? No, si Dios te dice algo es para que lo hagas.
Dios te dice algo, es para que lo hagas. Entonces, y entonces dice Jesús, quitad la piedra. ¿Podía Jesús haber hecho el milagro moviendo él la piedra? Sí, lo podía haber hecho. Perfectamente tenía el poder para que esa piedra se moviera. ¿Por qué no lo hizo? Porque ahí es donde entra entonces el trabajo de la fe, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que buscar ir más allá de lo que uno ve, ¿verdad? Porque como dice en la Biblia, la fe es aquello que no se ve, ¿verdad? Entonces, en este caso, la gente no creía que se iba a resucitar a Lázaro. Sin embargo, Jesús le dice, quitar la piedra. Lo hicieron. Aquí lo interesante es que lo hicieron, a pesar ¿de qué? De no creer, ¿verdad? O tal vez de estar dudosos. Tal vez se creían, pero más o menos estaban como que sí, que no, ¿verdad? Estaban como que vamos a ver qué pasa. No había una convicción segura. ¿Por qué pensamos esto? Porque anteriormente Dios, ahí la palabra nos dice, ¿verdad? Que muchos se preguntaban por qué no vino antes y por qué no lo sanó antes, así como sanó a otros, ¿verdad? Y ya Jesús había dicho de que lo iba a resucitar, pero o no le entendieron bien, ¿verdad? Que era la resurrección a la que él se refería, ¿verdad? O no tenían muy buena una fe fuerte, ¿verdad? No tenían una raíz profunda en donde tenían la convicción de que Jesús podría hacer lo que él estaba diciendo que haría. Entonces, no nos pongamos tercos, no nos pongamos a preguntarle a Dios si sí, si no, que porque ya, que no. Dios sabe qué hacer con los tiempos, Dios sabe en qué momento hacer los milagros, y lo importante aquí es estar atento a lo que Dios dice. Por eso es importante estar en meditación, estar orando siempre con Él, estar estudiando su palabra, porque así es como también Dios nos dice qué es lo que necesitamos hacer para poder ver el milagro. Entonces, usted quiere, está orando por tal cosa, está orando por cierta situación, póngase con Dios, concéntrese en Dios, háblele a Él, pregúntele qué hay que hacer para obtener el milagro. Los milagros, en la mayoría de los milagros que se presentan en la Biblia, se pone a hacer algo, se tiene que activar algo, ¿verdad? Y esa activación, ¿para qué es? Para que la fe resurja. Y es que todo va unido. O sea, la vida cristiana no es solo una cosa, la vida cristiana no es solo, como ya hemos visto, la parte del mensaje, ¿verdad? Que hemos estado viendo es, ok, tengo que desarrollar mi raíz. ¿Y cómo desarrollo mi raíz? Leyendo la palabra de Dios, meditando en Él para que se interiorice en mí y poder cumplir. Pero no es solo eso, la vida cristiana también es oración, también es entonces meternos en oración. La vida cristiana es alabarle a Dios, entonces también es parte de todo. Entonces la vida cristiana es eso, una vida, no es un solo acto, ¿okay? Es una vida, es hacer muchas cosas que a Dios le agrada. ¿Y cómo vamos haciendo eso paso a paso? Leyendo entonces la palabra. Entonces ahí vamos a encontrar que a Dios le encanta que se le alabe. Vamos a encontrar que Dios nos pide que oremos. Ahí como nota aparte, a veces la gente pregunta, bueno, pero es que yo oro 5 minutos todos los días. Ok, está bien, es algo, súper bien, hay que empezar por algo. Pero me llama mucho la atención cuando Jesús estaba en el monte, cuando ya iba a ser entregado, ¿verdad? Que estaba en el Calvario, cuando ya iba a ser entregado, que llega y le pone a los discípulos a orar, mientras él iba a orar también aparte, y después regresa. ¿Cómo estaban los apóstoles? Estaban dormidos. Espero que no estén ahora dormidos, ¿verdad? Pero los apóstoles estaban dormidos en ese momento. ¿Y qué pasó ahí? O sea, vamos a ver si se acuerdan, ¿qué les dijo Jesús a ellos en ese momento? ¿Ah? Algo más, había una frase ahí que le dijo Jesús cuando llegó, los vio dormidos, ¿eh? ¿Qué les dijo? ¿No habéis durado ni siquiera una hora orando? ¿O no habéis podido orar al menos una hora? Ahí nos da una pista de cuánto espera Dios
que saquemos tiempo para Él. ¿Verdad? Entonces ahí les dice, no habéis ni siquiera, o sea, Él esperaba lo mínimo. ¿Y cuánto era lo mínimo? 1 hora. ¿Okay? Y a veces nosotros con 5 minutos ya decimos, claro, ojo, a veces es muy diferente estar al frente de gente y llorar acá, o estar en un culto y llorar, porque a veces hay tiempos que cumplir todo eso. No es lo mismo orar, digamos, bajo una línea, que ya estar uno solito en la intimidad con Dios. Yo le aseguro que si usted hace eso, se le va a hacer corta la hora. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya está usted con Él, ya va a estar tranquilo, cero nervios, ya no va a pasar nada, ¿verdad? Porque muchas veces estar aquí, a uno los nervios lo matan, ¿verdad? Entonces, uno dice, no, ya lloré demasiado, lloré como 20 minutos, ya han pasado 30 segundos apenas. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es ya usted solito en su casa, o en su lugar donde tenga para hacer esa meditación con Dios. Suéltese con Él, suéltese con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, hábleles, póngale sus cosas, póngale lo que usted tiene, pregúntele a Dios qué quieres que tú hagas, tenga tiempos de escucha, ¿verdad? De saber de ponerse, tratar de que su espíritu se contacte con el de Dios. Entonces eso es lo que va a hacer que crezcamos, ¿verdad? O sea, es que muchas veces escuchamos palabra y creemos que esa es el éxito del cristiano, ¿verdad? Y es que no es una cosa, son muchas cosas. ¿Por qué? Porque es una vida no es simplemente hacer algo, ¿verdad? Es hacer un montón de cosas para hacer algo. Cuando usted va a estudiar y quiere ser ingeniero, no solo lleva una materia, lleva un montón de materias. Quiere ser maestra, no solo lleva una materia, lleva un montón de materias. ¿Por qué? Porque para hacer algo no solo se requiere una cosa, siempre se va a requerir hacer o saber de muchas. Entonces, por eso, no solo aquí, no, la idea de este mensaje no es que, así ahora tienen que nada más leer la palabra, meditar y estudiar la Biblia y ya con eso está listo. No, es parte del todo, y el todo, ya después podremos tener otras prédicas sobre lo que es la oración, para extendernos más en eso, lo que es los agradecimientos, ¿verdad? Que eso también es otro punto importante. A Dios le gusta que usted sea agradecido, ¿okay? Y lo vemos en una de los milagros, cuando sana a unos leprosos, y de hecho yo creo que es en el mismo donde Jesús sana a 10 leprosos, ¿verdad? Que son limpiados, y no simplemente los limpió en ese momento y ya. Les di ¿cuál fue el trabajo que tuvieron que hacer? Vayan donde los sacerdotes, y conforme fueron, iban limpiándose. O sea, no fue que en ese momento lo limpió y después fueron, no, tuvieron que empezar a caminar, tuvieron que empezar a ir hacia adelante, ¿verdad? Para llegar a los sacerdotes, y en ese momento se iban limpiando, ¿verdad? Entonces, pero también en una parte de ahí, cuando ellos se iban limpiando, cuando ya ellos vieron de que estaban limpios, creo que fueron 2 los que se devolvieron a donde Jesús a darle las gracias. Y entonces él dice, pero solo ustedes 2 vienen a darme las gracias, no eran 10, ¿verdad? Y ahí a esos 2 son los que le da la salvación, ¿verdad? Entonces, a Dios le gusta que seamos agradecidos, ¿verdad? Entonces, todos estos son cositas que también hacen que esas raíces se vayan desarrollando, ¿verdad? Porque no es solo una cosa. Y también lo del ciego, ¿verdad? Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, en ese momento, en ese milagro, Dios, a veces uno dice, es que estas son las cosas que a veces uno dice, ya algunos saben, conocen esa historia, ¿verdad? Y para los que no, es que esto es lo bonito de estudiar la palabra de Dios. Ubíquense en ese momento, traten ustedes de estar ahí siendo testigos de lo que estaba pasando en ese momento. Imagínense ustedes estar ahí de testigos. Está Jesús por ahí, está el ciego por acá, Jesús escupe ahí, ¿verdad? En la tierra, hace barro con la cuecha, ¿verdad? Hace barro ahí, o sea, imagínense estar ahí, o sea, usted está viendo eso, ¿verdad? Escupe, agarra tierra, hace lodo y se la pone en los ojos al ciego. Dice, o sea, ¿qué está
haciendo? ¿Verdad? O sea, ¿por qué está haciendo eso? ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas que no hay que preguntarse, no hay que ponerse a hacer cosas. ¿Qué es lo que sí hay que denotar ahí? Que lo mandó a hacer algo. Que ya una vez que le puso eso, le dijo, ahora vaya y límpiese, vaya y lávese. Eso tendrá otros significados y a cada quien Dios le hablará con esos significados, pero lo importante es que lo mandó a limpiarse, y ya una vez que se limpió, pudo Jesús haber hecho de que ponerle la mano y que ya viera, pudo haberlo hecho, pero no, lo mandó, o sea, lo ensució y lo mandó a limpiarse, ¿verdad? Le puso ahí barro y le dijo, vaya, límpiese. Entonces, hasta que él fue, hizo el milagro. Entonces, estas son todas las cositas que son interesantes, que a mí me gusta mucho el hecho de estar leyendo y ponerme ahí en los pies de todas estas historias, tratando de estar ahí como testigo. Y cuando usted se pone así, se va a empezar a dar cuenta que hay muchas cosas que uno dice, Jesús, ¿por qué estabas haciendo esto? Y entonces ahí usted empieza a preguntar, empieza a investigar, empieza a entender a Jesús, empieza a entender a Dios, empieza a entender por qué las cosas, y ahí es donde empieza usted a decir, bueno, es que es así, bueno, es que a Jesús le gusta eso, bueno, es que, etc. Entonces ahí es donde empieza a ver todo este tipo de reflexiones para su vida. Por eso es importante estar en todas estas sintonías. Hoy el mensaje es estudiar estudiar la palabra. Entonces, y ya casi para finalizar, si nos ayudan ahí con la música, ¿cuál sería entonces, en resumen, qué es lo que tendríamos que llevarnos hoy entre todo esto? No le temas a los procesos de Dios. No le temas a los procesos de Dios. Busca ser tierra buena. Recuerde, usted tiene la capacidad de poder llegar a ser tierra buena. Si usted en este momento no se siente tierra buena, busque ser tierra buena. Y desarrolla tu raíz. Ya vimos cómo es que podemos desarrollar esa raíz. Desarrolla tu raíz. Esa es la tarea que le dejamos hoy. Desarrolla su raíz. Y es una tarea no para esta semana, es una tarea ya de por vida. Es algo que como cristianos tenemos que seguir haciendo día a día, desarrollar la raíz. La raíz nunca deja de crecer. La raíz siempre va a estar buscando más profundo y más profundo y más profundo. Entonces siempre hay que desarrollar la raíz. Y estar atentos a la voz de Dios para hacer lo que Él te manda hacer. Estar atentos a la voz de Dios para hacer lo que Él te manda hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga, dijo Jesús. Entonces, hoy hemos recibido esta palabra, está en cada uno de nosotros si realmente vamos a accionar cambios, vamos a hacer cambios para mejorar, ¿para qué? Para ir caminando hacia adelante, para empezar en los procesos de Dios. A veces no es solo un proceso el que tenemos que hacer, a veces son varios procesos, a veces Dios nos trata con 2, 3 procesos al mismo tiempo y bueno, échale para adelante, ¿verdad? No le tenga miedo a los procesos de Dios, porque ya Dios lo dijo, Él estará con nosotros siempre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y guarda la palabra de Dios en tu ser para que lo obedezcas. Busque ser santo, es lo que dice Pedro, porque así como dijo Dios, busquen ser santos así como yo soy santo. O sea, tenemos que buscar la santidad. Entonces eso es lo que Dios nos tenía para nosotros hoy. Entonces espero realmente que